El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, de nuestra vida, oh Jesús. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, esta lectura de el Evangelio de Mateo, capítulo 19, es muy clara y es una palabra muy dura tal vez para estos tiempos, pero sin embargo muy necesaria. La verdad a veces duele, pero siempre libera, siempre nos ayuda. Claro que debe ser dicha con amor y también con coherencia, con testimonio de vida. ¿Qué mejor que escuchar del labio de Jesús mismo esta enseñanza sobre el matrimonio? Se acercan unos fariseos y le preguntan a Jesús si es permitido el divorcio. Siempre estos fariseos querían tenderle trampas a Jesús, porque si respondía una cosa, lo iban a atacar, y si respondía lo contrario, también. Pero Jesús, que es la sabiduría de Dios, nunca se dejaba sorprender y siempre aprovechaba estas preguntas insidiosas para enseñar y para dar una buena, ¿no es cierto?, orientación. Así es que hoy día nos podríamos preguntar lo mismo. Nosotros tenemos ley de divorcio. Los judíos también tenían una ley de divorcio, que incluso Moisés había prescrito. Entonces, ¿es permitido el divorcio? ¿Está bien divorciarse? Esa es la pregunta, ¿no? La respuesta de Jesús es tajante. A él no le gusta la casuística. ¿Qué significa casuística? Es ir analizando caso por caso, como diciendo, no, a lo mejor hay que ver, tal vez con un sacerdote aquí o allá, un director espiritual, o un guía, o una persona que sepa más, un teólogo. Cada caso a lo mejor se puede analizar si vale la pena el divorcio o no.
Jesús en este caso es tajante. Él dice no, el divorcio no. Es fuerte, ¿no es cierto? Porque hoy día estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Que por cualquier motivo a veces se produce la separación de la familia. A veces no es cualquier motivo, pero a los ojos de Dios tal vez siempre se puede hacer un poquito más de sacrificio, de perdón, de amor, de abnegación, de olvido de sí mismo para conseguir salvar la familia, ¿ya? Pero hoy en día no se nota esto, ¿no? Porque prima el amor propio antes que el amor a Dios, o el amor a la pareja, o incluso el amor a los hijos y a la familia. Entonces vemos que la tasa de divorcios se ha disparado totalmente. Siempre la Iglesia estuvo en contra de que hubiese una ley de divorcio por esta lectura. Y muchas veces los políticos reclamaban, por ahí en los años 2000, ¿por qué la Iglesia es tan retrógrada? ¿Por qué los padres son tan anticuados? ¿Por qué no se actualizan? Es que no se trata de poner leyes que le incomoden a la gente. Lo que pasa es que la Iglesia, los sacerdotes, especialmente los diáconos, los obispos, los que tenemos la misión de enseñar, somos simples mensajeros. No podemos inventar una nueva verdad para caerle bien al mundo o para adecuarnos a los tiempos que vivimos. Simplemente nuestra tarea es comunicar lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso Jesús es clarísimo. No, el divorcio Dios no lo quiere. No quiere la separación de la familia por cualquier motivo, ¿no? Así es la pregunta, por cualquier motivo. ¿Puede haber algún motivo? Sí, excepcional, en que ya simplemente no puedan estar juntos el hombre y la mujer en la pareja. Sí, hay motivos muy extremos. Pero en general, dice Jesús, Dios no quería el divorcio, nunca lo quiso. Y él cita lo que ocurrió al principio. La primera voluntad de Dios fue que el hombre dejase a su padre, a su madre, se uniese con su mujer y formase con ella una sola carne, un solo espíritu, una sola cosa. De manera que ya no son dos, sino uno solo, dice el Señor, dice la palabra de Dios. Y entonces no separe el hombre lo que Dios ha unido. Jesús entonces es claro, no al divorcio. Cuando se aprobó la ley del divorcio en Chile, como en otros países, esto, lejos de ayudar a la familia, hizo escalar la cantidad de divorcios, de familias que se separaban, de matrimonios que se destruían de un modo alarmante, ¿no es cierto?, y acelerado. Entonces, una ley de divorcio ciertamente no era lo que necesitaba nuestra comunidad, nuestra sociedad. ¿Y qué es entonces lo que el Señor pide? Dice que Moisés permitió la ley de divorcio por la dureza del corazón de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque para los judíos la ley era tan machista que solo el hombre podía despedir a su mujer, pero la mujer no podía despedir al hombre. Y en ese tiempo la mujer tampoco podía trabajar, solamente estaba trabajando en la casa, que ya es un gran trabajo, pero no podía trabajar para autosustentar su familia, no podía, no lo permitía la costumbre de la época. Entonces la mujer estaba en una gran desventaja. Por lo tanto, si el hombre despedía a la mujer sin una promulgación de divorcio, entonces ella quedaba muy indefensa. Entonces, por lo menos con esta ley de divorcio, ella podía, ¿no es cierto?, tener una defensa más en la sociedad. Bueno, pero dice Jesús que eso no es lo mejor. Hoy tenemos estas leyes de divorcio, también otras leyes que son peores todavía en la familia, ya como, por ejemplo, la ley del aborto, que tiene que ver con la vida humana, la ley de la eutanasia, la ley de la ideología de género, de que ahora cualquier niño puede elegir su género, su sexo, y a veces los papás ni pueden intervenir, y en fin, tantas cosas que están pasando que seguramente Jesús diría, no, con toda certeza,
no es la voluntad de Dios. Esto es por la dureza del corazón de ustedes, ¿no? Si el hombre acepta a la mujer en su casa, si la mujer acepta a un hombre en su vida y se casan ante la bendición de Dios, entonces es con todas las consecuencias, hasta siempre, hasta que la muerte nos separe. Y esa unión tampoco puede estar cerrada a la vida. Si Dios quiere enviar vida, hijos, entonces hay que aceptarlos, ¿no? No está permitido tampoco en la ley de Dios el control de la natalidad en forma artificial. Siempre eso es pecado, porque el objeto de la sexualidad es para el matrimonio, y el objeto del matrimonio es tener hijos, claro, pero, claro, se puede ir planificando. Y enseña la Iglesia, el Papa Pablo VI dice en la encíclica Humanae Vitae, en una preciosa enseñanza, ¿no?, que se puede, si es la voluntad de Dios también, ¿no es cierto?, ir planificando la familia, tener un hijo o postergar tener un hijo, se puede, pero con métodos naturales que no están contra la vida, contra la posibilidad de ponerle una aceptación a la vida. Entonces, un método artificial le pone una barrera a la vida, se cierra totalmente a la posibilidad de que Dios quiera traer una vida en un matrimonio. Entonces, eso es siempre un pecado, siempre será pecado. Y un dolor también para el corazón de Dios, porque Jesús dice, esta es la dureza del corazón de ustedes, que hace que tengan estas leyes, que estas costumbres que ustedes tienen les hacen tanto daño, porque en vez de producir una cultura de vida, producen una cultura de muerte. En vez de producir una cultura de amor, producen una cultura de resentimiento, de odio y de tanto dolor, como vemos hoy en día que se da en la sociedad, y tanta desorientación y rebeldía a veces en los niños, en los jóvenes, porque no han encontrado un clima de amor, de fe y de una verdadera educación cristiana en la casa. Lamentablemente estamos muy atrasados en este tema de la educación cristiana. A veces los papás no tienen las herramientas, la educación, la sabiduría para orientar a sus hijos en temas de afectividad, temas de sexualidad, en temas de cómo pololear, etcétera, ¿no es cierto? Entonces dejan que les eduquen en el colegio, y en el colegio se está, en vez de dando una educación según la ley de Dios, se está transmitiendo una doctrina que es muy perversa, que va en contra de la ley de Dios, generalmente. Entonces tenemos que mejorar acá. Jesús nos está llamando la atención. Después dice un discípulo que a lo mejor vale la pena no casarse. Sí, entonces es tan complicado casarse, dice. Y Jesús dice, no piensen así. Piensen mejor que si no se van a casar, que sea por vocación. Porque algunas personas no se casan. Jesús mismo no se casó, no porque el matrimonio sea malo, sino porque había una vocación distinta, una llamada particular, a servir a Dios por sobre todas las cosas, amarlo y a entregarse por el reino en forma total, que es el caso de los religiosos, las religiosas y los sacerdotes. Hoy celebramos la fiesta de San Alberto Hurtado, y San Alberto Hurtado fue un sacerdote. Él podría perfectamente haberse casado, pero su vocación era esta entrega, una entrega por toda la comunidad, por toda la iglesia, para amar a Dios sobre todas las cosas y no quedar solamente limitado por una familia humana, porque esa es la vocación sacerdotal, ¿cierto? Una entrega total y universal, igual que Jesús. Y como Él era santo, Él lo vivió en plenitud, con gran fecundidad pastoral. Sabemos toda la obra de caridad que Él realizó, el hogar de Cristo, la solidaridad que Él vivía siempre, el amor hacia los más pobres, hacia los trabajadores que en ese tiempo no tenían leyes laborales que los defendían,
él también era abogado, entonces él luchó mucho para que se viviera la doctrina social de la Iglesia en nuestro país. Él siempre reclamaba que éramos católicos de nombre porque en la práctica no estábamos viviendo el amor al prójimo, como debe ser. Un católico de verdad no puede estar cómodo sabiendo que hay hermanos al lado que están sufriendo. Entonces, esa era su gran llamada de atención, que por lo demás es muy conocido el Padre Hurtado por su camioneta verde, por su trabajo para ayudar a los más necesitados, y no es tan conocido otro trabajo muy hermoso que él hizo. Primero, de oración. El Padre Hurtado rezaba mucho, dedicaba muchas horas al día para rezar, aparte de la misa, de la liturgia de cada día, de los salmos que tenemos que leer los sacerdotes todos los días, completo, ¿no es cierto? Él rezaba el rosario completo. Ya en ese tiempo eran los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, muchas horas de adoración al Santísimo. En fin, el Padre Hurtado se alimentaba, igual que Jesús, de la oración. Era un hombre muy activo en la caridad, pero muy contemplativo en la acción también. Y el Padre Hurtado defendió mucho la familia, la vocación a la familia, y la vocación sacerdotal era algo apasionante para este padre, que dedicó mucho tiempo a los jóvenes. Eso tampoco se sabe mucho, ¿no? ¿Cuántos retiros hizo él? Estuvo ayudando tanto en la Acción Católica, que era el movimiento juvenil de la época, ¿no? Cuántas oportunidades de orientar a jóvenes hacia la vida del matrimonio o hacia la vida del sacerdocio, ¿no? Tantos sacerdotes encontraron su vocación dejándose orientar por el Padre, y tantos hombres y mujeres encontraron la bellísima vocación al matrimonio dejándose orientar por el Padre. Yo quisiera contarles como testimonio que mi abuelita paterna era hija espiritual del Padre Hurtado. Mi abuelita ya se murió, pero era muy antigua y por lo tanto era de la época de él. Y qué bello lo que el Padre Hurtado logró con mi abuelita, ¿no? Que ella, siendo una mujer casada, con 9 hijos, cualquier cantidad de nietos, casi la mayor parte del tiempo que ella tenía libre era para la oración. Entonces ella seguía el ejemplo del Padre Hurtado. Un tiempo vivía en la casa de mi abuelita, algunos años, y cada vez que entraba a su pieza, ¿cierto?, a veces sin llamar porque era muy niño y no era muy bien educado en ese punto, entraba sin avisar, pero estaba mi abuelita siempre de rodillas ante una imagen rezando el Santo Rosario, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que marca muchísimo. Entonces yo le preguntaba, abuelita, ¿y por qué reza tanto usted? Es que rezo para tener nietos sacerdotes, decía. Ya, decía, ¿y por qué más reza? Rezo para que todos mis nietos y mis hijos formen familias cristianas, donde se dé un ambiente de amor, de fe y de esperanza. Y qué lindo, ¿no es cierto?, cómo una abuelita puede influir tanto, no solo en sus hijos, sino en sus nietos y en sus bisnietos. Ese es el legado del Padre Hurtado, ¿no? Amar mucho parte por la oración también. En la oración nos llenamos de esa sabiduría, de esa caridad y de ese Espíritu Santo que logra mover tantos corazones y solucionar tantos problemas de la vida con la gracia de Dios. San Alberto Hurtado entonces nos ayude a mirar nuestra vida, nuestra vocación, nuestro futuro, con esas ganas de amar que él tenía. No estar pensando tanto en forma legalista, es permitido divorciarse, hasta dónde puedo llegar para no pecar, esto y lo otro, ¿no? Sino que ser más generoso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi matrimonio sea una escuela de amor para mí, para mi esposo, para mi mujer, para mis hijos? ¿Cómo puedo hacer que mi sacerdocio sea una escuela de aprender a amar cada vez más? Amar. Esa es la razón del matrimonio. Amar. Esa es la razón de la castidad sacerdotal, como lo demuestra el Padre Hurtado, Santa Teresita de los Andes.
El amor, entonces, es la vocación universal que todos tenemos, y qué bueno que tenemos estos ejemplos maravillosos en nuestro país, como el querido Padre Hurtado, que nos dice, se puede. Si uno confía en Dios y si uno le entrega su corazón por entero, también podemos alcanzar esa vida de entrega, de amor y de santidad. Así sea. Amén. Vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que nos ayude. Oh Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perder las